Cristina, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias a Claudio por la invitación a esta conversación y a todos los que se están conectando desde distintos lugares, que es una experiencia bien particular porque nos permite reunirnos en distintos horarios y usos horarios y compartir durante un momento en la virtualidad algunas reflexiones que en este caso en particular se vinculan a un proyecto de investigación que estoy realizando yo, que está en su segundo año, y que dice relación con la historización de las narrativas y los ensayos del debate político durante la transición. Es un poco más amplio, pero hoy día me voy a centrar en esto y en particular en por qué me interesa a mí historizar cómo se produce el tiempo social y por qué creo que es relevante en la historia reciente reflexionar sobre esos temas. Así que voy a compartir pantalla para compartir un PPT con ustedes, si me permite, sí. Bueno, el título, como presentó el profesor Claudio Llanos, se titula Narrativas y ensayos, el debate sobre el tiempo de la transición y la consolidación democrática en Chile, en un primer ciclo, 1990-1998, y como les decía, está asociado a mi proyecto Fondesit, que actualmente desarrollo. Quisiera realizar 4 consideraciones previas, o como marco de esta conversación y de esta reflexión. En primer lugar, indicar que estoy considerando la narrativa o el relato sociopolítico como un constructo, como una herramienta para la reflexividad social, a fin de dar cuenta de procesos sociales, de las nuevas configuraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los problemas o desafíos colectivos, que rápidamente se convierten en leitmotiv, en ejes de discusión y decía que consideraba entonces la narrativa sociopolítica, que es la que me interesa a mí, un poco en la figura de lo que es la performatividad que tienen los relatos sociológicos, pero también historiográficos, de la ciencia política. En ese sentido bastante laxo el concepto de relato sociopolítico, que lo entendemos como esta herramienta que nos permite la reflexividad social y en ese sentido, más allá de que emanan de intelectuales y muchos de ellos situados en espacios académicos, se convierten en leitmotiv, en frases, en ejercicios, digamos, que son rápidamente iterables o que pueden trascender, digamos, con mucha fuerza y con mucha autonomía del autor aquello que estaba presente en ese relato. En segundo lugar, otra consideración importante para mí en esta presentación tiene que ver por qué me interesa el tiempo histórico o el tiempo social. Y los historiadores, bueno, trabajamos con el tiempo, pero no siempre reflexionamos sobre el tiempo. Reflexionamos sobre los procesos en el tiempo, pero no cómo se construye la noción de tiempo y cómo se experimenta el tiempo por los actores sociales. Y tal como plantea Lynn Hunt en uno de sus libros, el tiempo social es un constructo y forma parte significativa de los procesos de construcción de hegemonías culturales y políticas por parte de las élites, porque
ese tiempo social es el tiempo que nos permite, de alguna u otra manera, inscribir mi biografía en un devenir temporal mayor, ya sea el devenir de una nación, o el devenir de una localidad o de un grupo cultural, dotando de sentidos creíbles a esa marcha temporal que no tiene por qué ser lineal, ni cíclica, ni ninguna forma en particular, pero que incide, por lo tanto, en la manera en que inscribimos nuestra manera de estar en el mundo. Y desde allí cómo nos proyectamos al futuro y cómo hacemos la relación con los pasados particulares que siempre están en permanente reelaboración, precisamente por esta idea del tiempo como constructo. Lo tercero, y aquí me acerco más al objeto particular de lo que voy a conversar hoy día con ustedes, es un poco salirme de o cuestionar más que salirme, de una reflexión que se hizo sentido común durante mucho tiempo, sobre todo durante los años 2000, de que la década de los 90, esa década que se inicia con el primer gobierno de la transición a la democracia en Chile, habría sido una época marcada por la baja conflictividad social, por el nihilismo, esa figura emblemática que representaba, por ejemplo, el Chino Ríos, desideologización, de sujetos preocupados por el consumo, etc. Y lo que nosotros hemos podido pesquisar tanto en estudios anteriores como en estudios que han realizado estudiantes de posgrado en el último tiempo, es que la década de los 90, si bien no es comparable en términos de la conflictividad política e ideológica con la década de los 70, no fue una época de desideologización, ni totalmente nihilista, ni con una baja conflictividad social. Hubo una conflictividad social media, no alta como la que estamos viviendo hoy día, por cierto, ni como la que se va a vivir en las coyunturas 2005, 2006, 2011, 2012, pero que hacia fines de los años 90 ya mostraba, digamos, algunos niveles importantes de conflictividad social vinculados, por un lado, a la crisis económica que se estaba viviendo hacia fines del segundo gobierno de la transición y, por cierto, a elementos que tenían que ver con la detención de Pinochet en Londres y otros elementos importantes que remecen ese fin de la década de los 90. En cuarto lugar, y la cuarta consideración, es que durante la década de los 90, y esta es mi hipótesis de trabajo, se van a conformar dos narrativas, y aquí me remito entonces a esta idea inicial de la primera consideración, dos narrativas que van a estar en pugna, en diálogo, en debate, una que funcionó y que se construyó como una narrativa sociopolítica hegemónica durante por lo menos 1990 y hasta 1998, que es la narrativa de la transición y la consolidación de la democracia en Chile. Y por otro lado, la narrativa del malestar respecto de la transición. Son dos narrativas que coexisten, no es que una venga antes de la otra, ni que una sea respuesta a la otra, están en diálogo, y eso muestra, por lo tanto, esta idea, o da cuenta de esta idea de que no es que no hubo debate, ni que el ambiente estaba desideologizado,
Y estas narrativas del malestar y de la transición llegan a un punto de convergencia, quizás donde se produce el mayor intercambio entre ambas, hacia el año 1998, 1999, cuando cerramos este primer ciclo que denomino yo de narrativa sociopolítica, porque después participo yo de que hay otro ciclo político importante de estas narrativas. Bueno, ¿por qué nos interesa en particular el tiempo social? Como les planteaba inicialmente, porque es una construcción cultural. Yo participo de esa premisa de que el tiempo es una construcción cultural, en la que todos inscribimos las biografías individuales y colectivas, las expectativas, lo que esperamos del futuro, tanto para nosotros como sujetos como para el futuro colectivo. En la construcción del tiempo social se juegan también los momentos de incertidumbre, como el que estamos viviendo hoy día, y también en la construcción del orden social, el tiempo social se construyen los órdenes sociales. En esta idea un poco tomada de Norbert Lechner, que es la dimensión subjetiva de la política. Entonces creemos que si nosotros entramos en la historia política pensando en la construcción cultural del tiempo, podemos explorar desde otra perspectiva el periodo de la transición a la democracia en Chile. ¿Por qué nos interesan las narrativas sociopolíticas? ¿Por qué nos interesan los intelectuales, en este caso en particular? En primer lugar, porque estas narrativas sociopolíticas, muchas de ellas elaboradas en forma de ensayo, pero también otras en un discurso un poco más científico o académico tradicional, configuran en primer lugar un entramado que nos permite, que dispone a la sociedad la posibilidad de construir sentidos y elaborar discursos tanto de crítica social como de legitimación de las élites políticas. Eso es una primera cuestión que yo quisiera resaltar. Actúan como marcos que de alguna u otra manera, más allá de que nosotros los hayamos leído o no, circulan en la sociedad a través de dispositivos como son los medios de comunicación masivos, los artículos, etcétera, y que nos van permitiendo inscribir y representarnos la realidad de una determinada forma. Por otro lado, estas narrativas también alimentan las autodescripciones y descripciones sobre la sociedad que sostienen los movimientos sociales, las instituciones y otros agentes colectivos. En algunos casos es más fácil encontrar esa relación, en otros casos la relación es un poco más oblicua o más tenue, pero es importante revisitar, y por eso una parte de mi proyecto está inscrita en analizar cómo se configura el tiempo social en la demanda de los movimientos sociales, y estoy estudiando allí particularmente el movimiento de derechos humanos, el movimiento sindical y el movimiento estudiantil. Porque entendemos que hay un diálogo en estas narrativas sociopolíticas y la forma en que los movimientos sociales se describen y deciden también incidir en la realidad social. En ese sentido, aquí estamos resaltando esa
dimensión pragmática de las ciencias sociales en perspectiva ampliada, porque estoy considerando aquí también a la historiografía, que para muchos no conforma parte de las ciencias sociales, porque también forma parte y hay autores que colaboran a la construcción de esas narrativas sociopolíticas. Y digo esta dimensión pragmática porque digo que genera efectos prácticos, efectos performáticos sobre la realidad social. Y por lo tanto, estas interpretaciones que emanan de dispositivos científicos pueden en algunos momentos generar pautas de acción y orientación de conducta de los sujetos, y también de alguna otra manera esas pautas de acción de los sujetos vuelven a alimentar a la al propio relato sociopolítico. Aquí yo sí quiero insistir o resaltar en algo para que no se crea que basta con que se escriba un muy buen libro, como por ejemplo el de Tomás Mulián, El Chile anatomía de un mito, que es uno de los textos que trabajo yo en esta investigación, como para que después haya un movimiento crítico de ciertas, digamos, acciones o políticas implementadas de los gobiernos de la concertación. No quiero decir eso. Quiero decir que tienen una performatividad genérica o débil sobre la sociedad de los sujetos, que probablemente nunca sea inmediata ni directamente pueda ser indicada como la única causalidad respecto de la emergencia de discursos y acciones de crítica colectiva. Pero, lo podemos conversar más adelante, no es irrelevante que muchos de los elementos que están, por ejemplo, en el concepto del Chile actual, que es la categoría que usa Tomás Mulián, que construye Tomás Mulián en su libro del año, de fines del año 97, se va a usar después, se va a iterar muchas veces como un soporte de las numerosas críticas que condensan, digamos, a la obra de la concertación y al tiempo de la transición. Y tampoco es posible negar que algunos elementos, por ejemplo, que están en un segundo ciclo presente en los textos de Gabriel Salazar, de Carlos Ruiz, de Alberto Mayor, van a tener incidencia en la manera en que los actuales movimientos sociales identifican este modelo que quieren derrumbar o que quieren, digamos, desbaratar de alguna forma. En mi hipótesis del proyecto de investigación, yo identifico dos grandes ciclos de producción de narrativas sociopolíticas que están en los marcos del debate del tiempo de la transición. Y hablo del tiempo de la transición en particular, y ya voy a explicar por qué del tiempo de la transición como una categoría. En primer lugar, el primer ciclo que emerge al alero de la narrativa que le va a dar sentido político al plebiscito del año 88 y hasta el año 1999 como un primer gran ciclo que tiene una cierta homogeneidad respecto de los ejes que configuran tanto la narrativa de la consolidación democrática como la narrativa del malestar. Y por otro lado, otro gran ciclo de producción de narrativa sociopolítica, que es el que se abre en el marco de las movilizaciones estudiantiles, ya sea la Revolución Pingüina o los movimientos sociales universitarios del año 2011-2012. Estas narrativas son historizables en el sentido de que, por un lado, podemos pesquisar el tiempo de la producción del relato, sino solo el tiempo que ese relato va a producir,
sino que el tiempo en el que el texto se produce, eso es historizable, y en ese sentido yo me conecto con algunas de las propuestas de Robert Darnton respecto de la historia de la lectura y de la historia del libro. En segundo lugar, es posible historizar esas narrativas porque hay una materialidad de esa discursividad. Esos relatos circularon en artículos, en columnas de opinión, circularon en libros, circularon en entrevistas y también son historizables porque hay tramas de sociabilidad intelectual que nosotros podemos seguir a través de foros, congresos, intercambios epistolares, como por ejemplo el intercambio que realiza Brunner y Mulián y que termina consolidado en un libro que edita El Mostrador hacia fines de la década de los 90. Entonces, tenemos estos tres elementos que hace que yo no esté estudiando una entelequia, un conjunto de ideas que están así circulando en el ambiente, sino que tienen un soporte material, un conjunto de actores y una trama de sociabilidad que es la que de alguna otra manera me interesa a mí registrar para analizar el tiempo de la transición. Y aquí quiero hacer una precaución o tomar una precaución por si hay algún politólogo presente en esta presentación y que me ha valido más de alguna vez alguna discusión con Manuel Antonio Garretón. Para los transitólogos, o sea, para el conjunto de autores que durante los años 70, pero particularmente durante los años 80, reflexionaron sobre el paso del régimen autoritario, a regímenes democráticos formales, la transición era precisamente ese paso. Y por lo tanto, una vez concluido el paso del régimen autoritario a uno democrático formal, la transición se terminaba. En un foro en el que estuve la semana antes pasada, o pasada, ya no me acuerdo, a propósito del tiempo social, porque este tema de la pandemia, así que todos los días sean muy similares, Garretón dice, bueno, la transición termina el 11 de marzo de 1990 y de eso no hay nada más que discutir. Sin embargo, más allá de todos los respetos que me merece Manuel Antonio Garretón, lo cierto es que la transición operó en nuestro lenguaje y en nuestros debates políticos durante mucho tiempo. Uno de los principales debates de la década de los 90 y también en los 2000 era si la transición había terminado o no. Si era tan claro que la transición había terminado el 11 de marzo de 1990, a uno le cuesta entender que incluso políticos que participaron de ese paso de régimen y que fueron actores relevantes de ese paso del régimen autoritario a democrático formal, estuvieran permanentemente poniendo hitos, estableciendo íconos de fin de la transición. La transición terminó muchas veces a lo largo de la década de los 90 y el 2000. Y en el 2012 la dieron por cerrada los movimientos sociales estudiantiles cuando ellos mismos se apoderan, digamos, de una noción de tiempo histórico y dicen la transición ha terminado, esto es un nuevo tiempo y por lo tanto el tiempo de la espera, etcétera, ya no es el tiempo de nuestro presente. Y en ese sentido, nosotros aquí nos estamos pensando la transición en este registro politológico tradicional, sino que lo estamos pensando como lo plantea Cecilia Lesgard en un uso más extendido, donde
por un lado está esta idea de trayecto pausado, pautado, paulatino, pactado, gradual, que se realiza a través de múltiples y no de una sola jugada, como las ideas de revolución o de toma del poder. Las transiciones son más complejas, tienen una alta incertidumbre, y en ese sentido tienen o operan como grandes momentos de tiempo donde se abren potencias de caminos que se abren a partir de esos momentos. En segundo lugar, también la transición en nuestro estudio opera como una metáfora espacio-temporal que permite estar en la transición o estar en transición, permite retrasar la llegada del futuro, allí donde debería el tiempo de la contingencia ajustarse entre lo experimentado y lo esperable de estar en ese momento. Por eso la transición en Chile quizás demoró tanto tiempo en cerrarse, porque lo que nunca terminaba de ajustarse era precisamente cuando llegábamos a ese momento en que el futuro ya comenzaba a constituirse fuera de esa espera del que teníamos en el presente particular que estábamos viviendo. Y en ese plano, entonces, para nosotros, la transición opera como un horizonte de expectativa. Durante un tiempo predomina esa idea de transición. Opera también como una coyuntura política situable efectivamente entre los años 88 y 90. Opera como una época. Mucha gente nosotros decimos, bueno, nosotros nos politizamos durante la transición, ingresamos a la universidad durante la transición y la hablamos como una época, como si tuviera esos marcos allí tan definidos, y por otro lado, como un proceso histórico, y por eso, podemos los historiadores apropiarnos de ella con toda, con toda la tranquilidad que nos da pensarla como proceso histórico y no solo en el sentido democrático formal como lo define la politología. Como les planteaba yo inicialmente, hay dos narrativas que se configuran durante la transición a la democracia en Chile y que van a tener el tiempo de la transición como principal eje de disputa. Por un lado, está la narrativa de la transición y la consolidación democrática, que tiene como principales actores institucionales, por una parte, al gobierno, y ahí durante el gobierno de Patricio Aylwin, dos ministerios que van a ser muy relevantes en esta construcción de la narrativa, que va a ser el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, pero también el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Y allí destaco a dos actores políticos, pero que también actúan como actores intelectuales, promoviendo y siendo parte de la producción de esta narrativa, que son Enlace GEGOV Enrique Correa y Enlace Express Edgardo Benninger. De alguna otra manera también varios intelectuales que se situaron o que estaban alojados en Flaxo colaboraron a esta narrativa de la transición y la consolidación democrática, como un centro de estudios que produjo varios textos que de alguna otra manera buscaban validar parte de esas esperas que tiene como componente central esta narrativa que estoy describiendo ahora. Por cierto, el grupo que está asociado a CIEPLAN, que siguió funcionando, pese a que varios de sus miembros más relevantes migraron al gobierno a ocupar cargos ministeriales. CIEPLAN siguió siendo
un centro académico independiente que produjo permanentemente relatos que se circunscriben a esta narrativa democrática. Chile 21, que más tarde, digamos, sobre todo cuando emerge la candidatura de Marco Enrique Ominami, ha roto ya con la concertación, pero que durante la década de los 90 trata de reunir al mundo progresista, socialdemócrata, socialista renovado, de la concertación, también generando y promoviendo esta narrativa de la transición. Y uno que no pertenece al mundo de la centroizquierda, que es la alianza de gobierno que, digamos, tan exitosamente promueve esta narrativa, pero que es un espacio que le da mucha tribuna de difusión a este relato sociopolítico. No es casual aquí que esté presente el CEP, y hay una interrelación allí entre las élites políticas de la centroizquierda y la derecha que van a convivir muy bien en este espacio y van a ser famosos sus encuentros semanales y van a ser famosas también sus notas, por ejemplo, donde Brunner en el año 98 decide contestarle al informe del PNUD, que es uno de los informes que destaca la idea del malestar en la sociedad chilena, no le escribe desde otro lado, decide tomar el CEP como un lugar donde él va a hacer la defensa a esta narrativa de la consolidación democrática. ¿Quiénes son los intelectuales más relevantes de este sector, productores de estos relatos? Eugenio Tironi, Edgardo Benninger, Eugenio Laera y José Joaquín Brunner. Hay más y yo he detectado más, pero me parece que estos son los más relevantes. Y aquí yo quisiera resaltar que los contenidos de esta narrativa de la que he estado hablando contenían, por un lado, elementos que presentaban, nos dibujaban el presente como un presente de sacrificios. La narrativa de la transición y la consolidación democrática estaba configurada por la idea de un tiempo histórico donde había un futuro al que íbamos a llegar más temprano que tarde, pero íbamos a llegar, y eso se monta sobre un ejercicio intelectual muy importante que está al inicio de la transición como coyuntura política, y es el haber desvinculado, separado el momento de la conquista democrática de la institucionalidad formal, es decir, volver al sistema democrático institucional, elecciones, instituciones, digamos, parlamento, respeto a los derechos humanos, etcétera, régimen, digamos, democrático formal. Se separa eso que comienza a funcionar el 11 de marzo de 1990, se separa de la democratización. Democracia y democratización quedan distanciados y la transición se monta sobre esa separación. Entonces se dice, primero hay que conquistar y consolidar esta democracia formal e institucional, y después vendrá el tiempo de la democratización, donde podamos profundizar algunos elementos sustantivos que implicaban una democracia efectiva, es decir, mayor participación en distintos ámbitos de la sociedad chilena. Entonces, la narrativa que fomentan estos intelectuales nos tiene siempre esperando que llegue
ese futuro de la democratización. Y como ese futuro no llega, primero, entre otras cosas, porque los enclaves autoritarios demoran mucho tiempo en desmontarse. Recién en el 2005 tenemos las reformas más sustantivas, y por eso Lagos termina la transición en ese periodo, en ese momento. Esos enclaves autoritarios obviamente nos dejaban presente o nos hacían presente permanentemente que estaban enquistadas allí en nuestra sociedad muchos elementos de la dictadura y que por lo tanto no éramos totalmente democráticos. Y que entonces los sacrificios que se le pedía a la sociedad civil, a los movimientos sociales, era esperar para evitar un retorno autoritario. Yo diría que sobre todo en el primer gobierno de Patricio Aylwin, ese miedo al retorno autoritario estuvo muy presente en esta narrativa sociopolítica. Y aunque los actores político-intelectuales en sus actuales biografías digan que mirado desde el presente en el que ellos están haciendo esa evaluación, era muy improbable ese retorno al autoritarismo, a la dictadura. Ellos sí lo sentían como una experiencia subjetiva efectiva y por lo tanto sobre eso se montaba esta idea de pedirle, por ejemplo, a la CUT que no generara presión para una reforma laboral sustantiva, pedirle a las organizaciones de derechos humanos que se demorara un poco más la justicia y que prefiriéramos avanzar hacia el esclarecimiento, la verdad y la reconciliación, y así múltiples otros sacrificios y esperas que estaban dentro de esta narrativa. El otro punto importante es que esta narrativa se monta también sobre una idea de modernización y progreso que está leída muy en la idea de Schumpeter y quizás quien más la promueve sea José Joaquín Brune. Él enfatiza que estos procesos, digamos, de modernización que estaba viviendo la sociedad chilena junto con la transición, eran procesos conflictivos y donde el progreso no podía desarrollarse o amplificarse de manera igualitaria hacia todos lados, que eso era parte de lo que vivían todas las sociedades que iniciaban estos procesos y que por lo tanto era un poco inoficioso pedir de golpe que ese progreso fuera común para todos. Y allí se comienza a resaltar mucho en esta noción de progreso la comparación de cómo Chile había cambiado respecto de la década de los 80. Y ahí los temas de la reducción de la pobreza efectiva, numérica, real, no se puede desmentir aquello, pero también el acceso al consumo y nuestra integración como una dimensión más internacional, comienza a llegar el TV cable, recuerden la famosa frase de Óscar Guillermo Garretón cuando siendo presidente o gerente, perdón, de la CTC, que en ese tiempo era, ya digamos, era una empresa española, dice que su gran revolución, su gran aporte a la revolución, no fue haber participado del gobierno de la Unidad Popular, sino que el teléfono llegara a casi todos los hogares chilenos. Y esto porque en los años 80,
quienes vivimos en esa época sabíamos que uno se inscribía para pedir un número telefónico y podían pasar 10 años sin que llegara la compañía de teléfono a instalarnos el teléfono en nuestras casas. Y por lo tanto se asocia mucho esta idea de progreso con cambio en las condiciones materiales y acceso al consumo de bienes que de alguna u otra manera antes eran privilegio de un sector muy minoritario de la sociedad. Por otro lado, esta es una narrativa que tiene como principal elemento la valorización del consenso, de entender que era importante hacer política buscando los mínimos comunes, que la política se debía construir y que la democracia se iba a fortalecer si nosotros éramos capaces de resolver nuestros problemas centrados en los mínimos comunes y no en los máximos, porque los máximos generaban conflicto y generaban polarización. En cambio, si lográbamos hacer de la política una política basada en los consensos, entonces esa democracia iba a lograr consolidarse de manera más rápida. Y, por cierto, en esta narrativa también se valorizó mucho, junto con el consenso, o al alero del consenso, la idea de un orden social, de que Chile vive una baja conflictividad sociopolítica, y que se puede, digamos, ser o participar de una sociedad de libre mercado y no tener los conflictos que pueden emanar de un capitalismo tan salvaje como el que existía en Chile y sigue existiendo hasta nuestros días. Eso yo podría decir son los elementos más importantes de esta narrativa, y esta narrativa, por cierto que fue una narrativa hegemónica, más allá de que nosotros hoy día, y sobre todo a partir del 18 de octubre del año 2019, cuando opera, digamos, una nueva imagen del tiempo y se dice, no son 30 pesos, son 30 años, tomemos distancia y digamos que no era tan hegemónica. Lo cierto es que fue bastante hegemónica porque permitió, entre otras cosas, más allá de la existencia del sistema binominal, que una coalición de gobierno se extendiera por 20 años y con altos niveles de aprobación de sus distintos presidentes y de las obras de sus presidentes. Esta narrativa, que era la hegemónica, tuvo una contranarrativa que trató de disputar la hegemonía de esta narrativa de la consolidación democrática. Y fue una narrativa, como no es hegemónica y es contrahegemónica, que está situada un poco más en los márgenes, no está en el centro, no lo publican las grandes editoriales que publican los libros de Benninger, los textos de Tironi, entre otros. Y va a tener como principal núcleo la Universidad Arcis de los años 90, no la Universidad Arcis, o no pensemos en el Arcis como terminó el Arcis, sino que el Arcis como proyecto nacido en los 80 y que en los 90 toma forma de universidad. Y allí en particular el Centro de Investigaciones Sociológicas, que va a dirigir durante un tiempo Tomás Mulián. Ese centro va a acoger a importantes intelectuales que van a generar estas narrativas contrahegemónicas. Y aquí va a jugar un rol también muy importante como dispositivo de difusión de esa narrativa, la editorial LOM, que se ha convertido en una editorial muy relevante y muy de prestigio,
pero que tiene una marcada orientación política, conocida por todos, declarada por ellos, y que no por eso, digamos, ha sido descalificada e incluso, digamos, por los propios académicos, por aquellos que son partidarios de una ciencia más aséptica. Tiene un comité editorial de lujo y funciona con los parámetros, digamos, que hoy día se exigen para la producción de textos académicos que tributan a los indicadores que nosotros conocemos están presentes en las universidades. LOM tiene una alianza con el Centro de Investigaciones Sociológicas y ellos publican en asociación la serie Punto de Fuga, particularmente la colección Sin Norte, que entre el año 90 y el año 99 va a tener como autores, por ejemplo, los textos de Doris Elter, que se llama, y voy a dar los títulos para que hagan este vínculo de cómo esta narrativa del malestar tiene presencia hasta el día de hoy. Este libro de Doris se llama El sistema de AFP chileno, injusticias del modelo. El texto de Carlos Osandón, El crepúsculo de los sabios y la irrupción de los publicistas. El libro de Hugo Facio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile. El texto de Alfredo Yoañán, El gesto y la palabra, ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile. Otro libro de Hugo Facio que se llama La crisis pone en jaque al neoliberalismo, causas profundas de la recesión en Chile, que está escrito para explicar la crisis del año 98. El texto de Tomás Mulián, Conversación interrumpida. El libro de Gabriel Salazar, Autonomía, Espacio y Gestión, El municipio cercenado. El texto de Olga Grau, Género y Poder. Y por cierto, el hit editorial de esa colección, que es el libro de Tomás Mulián, Chile actual, Anatomía de un mito, que sale a la venta en el año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el libro más vendido entre los libros de no ficción. Y eso, para todos los que viven en Chile, deben saber que las ciencias sociales no son un objeto de alto consumo. Ninguno de los que hemos escrito libros podemos vivir de los derechos de autor de nuestros libros. Y por lo tanto, las múltiples ediciones, reediciones e incluso conmemoraciones de la publicación de este libro dan cuenta de la relevancia que tuvo este texto dentro de este marco de las narrativas del malestar. También dentro de Arcis hay que destacar una revista más de élite, podríamos decir, de élite contrahegemónica, que es la revista Crítica Cultural, que va a ser dirigida por Nelly Richard y que se va a publicar entre el año 1990 y el año 2007, y que, para buena noticia de los que nos dedicamos a la investigación, está totalmente digitalizada y disponible en el sitio del CEDINSI argentino, América Lee. Así que si alguien la quiere consultar, porque con la pandemia yo pensé que no la iba a poder consultar para terminar parte de mi investigación, pero bueno, en asociación con colegas chilenos, Horacio Tarcus ha logrado la fantástica labor de subir todos los números digitalizados de excelente forma de la revista Crítica Cultural, que es una revista muy importante que hace una crítica a la forma de escritura científica, que apuesta por la idea de generar ensayos donde se crucen las disciplinas, donde la literatura, el arte visual y la sociología se reunieran para comprender y resemantizar los imperativos, decían ellos, de la democracia de los acuerdos. Allí se reúnen muchos autores
en el marco, digamos, de esta revista dirigida por Nelly Richard, pero también quiero destacar aquí la publicación o sea, de autores internacionales, como van a ser, por ejemplo, Hugo Achúcar, Julio Ortega, Néstor García Canclini, Nicolás Casullo, y después todo lo que tiene que ver con las críticas a la modernidad, posmarxismo, etcétera, teoría de género, George Giudice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Husen, Benjamin Arditi, Pierre Bourdieu, Chantal Mouffe, Jacques Derrida, Ernesto Laclau, Félix Guattari, por nombrar a los más importantes. Estos autores no siendo traducidos y publicados, publicados en otro lado y traídos a revista Crítica Cultural, sino que escribiendo para la revista Crítica Cultural. Por otro lado, otras dos instituciones importantes va a ser el PNUD, sobre todo a través de los informes de desarrollo humano, y en particular el informe del año 1998, que es el informe que levanta la idea del malestar. Y, el informe, y también la asociación que va a permitir la institución de Claxo, donde allí también se van a montar varias de las críticas a la transición chilena y a la narrativa de la consolidación democrática. Los intelectuales más relevantes de esta narrativa son, por cierto, Tomás Mulián, Manuel Antonio Garretón. Yo lo pongo aquí con un asterisco porque está a veces más cercano a estos intelectuales y otras veces más cercano colaborando con la otra narrativa. Norbert Lechner, por cierto, y ahí el rol importante que va a jugar en el PNUD, María Emilia Tillú, Nelly Richard, Carlos Pérez y Gabriel Salazar. ¿Cuáles son los contenidos más relevantes que tiene esta narrativa? Bueno, por un lado, la idea de que vivimos un tiempo histórico donde se ha arrebatado la historicidad. Dice, por ejemplo, y esto es un tema bien interesante, si se nos ha quitado la capacidad de acción. Esta política, este tiempo presente que vivimos es un tiempo sin futuro. Es un tiempo, dice Mulián, por ejemplo, donde una administración consensual en la que se tienden a atenuar las diferencias sobre el futuro, por tanto sobre la dirección y el destino, limitando la espera de las discrepancias al pasado. Y por lo tanto restando capacidad de ser actores que nos podamos poner en acción para transformar la realidad presente. Ese arrebatamiento de la historicidad lo comparten todos los autores que yo les he nombrado, y que además plantean esta idea de una transición gatopardista, de una transición que parece que ha cambiado algo de la realidad chilena para no cambiar nada. Y nuevamente allí la noción de tiempo, de cambio y no cambio, está presente en esta narrativa, que aporta, por cierto, a este sentido común de que la década de los 90 es una década donde no se ha producido una banalización de la política. Tomás Mulián va a hablar de la política analfabeta para referirse a este periodo y sobre todo al periodo final de la época, donde ha habido una despolitización de la población. Y por eso digo que es bien particular, porque esta narrativa, siendo una narrativa contrahegemónica, va a ser una narrativa súper importante después para construir los sentidos comunes sobre la década de los 90. Critica esta narrativa a los valores de estabilidad como valores a defender,
a la idea del no conflicto, del carácter pacífico, y de que todos los cambios políticos debían ser cambios acotados y marginales, que todo el cambio tenía que ser muy pequeño y que a la larga al final uno sentía que no cambiaba nada. En el informe del PNUD del año 1998, donde está esta narrativa del malestar, aparece la idea bien particular, porque lo dice en el año 98, y dice, aunque este malestar es todavía un malestar débil, que no se ha expresado en discursos o en discursos políticos potentes y que no lo han enarbolado fuertemente los movimientos sociales, sí advierte el informe del PNUD que ese malestar puede engendrar una desafiliación afectiva y emocional que en un contexto crítico termina por socavar el orden social. Uno podría decir que Norbert Lechner tenía, cuando escribe junto con Pedro Well, Vicente Espinosa, Pedro Milo, este famoso informe del año 98, una capacidad de ver el futuro, de visibilizar el 2019, pero no es que la tuviera Norbert Lechner, pero estaba dando cuenta de que ese malestar que de alguna manera tenía una serie de contenidos importantes de desafección a la democracia, podían terminar socavando el orden social. Estas narrativas entraron en un conflicto de dimes y respuestas, algunas más fuertes que las otras, y con esto voy a ir cerrando. Por ejemplo, en el texto de Brunner, que publica en el CEP, le escribe a estos autores de la narrativa del malestar en un texto titulado Malestar en la sociedad chilena, ¿de qué exactamente estamos hablando? Él decía allí, estos autores que han abordado esta narrativa del malestar buscan incidir en el debate político del día y marcar los rumbos del futuro. Por eso para Brunner es importante el mayor rigor para enfrentar, digamos, este tópico del malestar y del tiempo. Y él plantea allí de manera importante, dice, en las sociedades que han iniciado procesos de modernización y procesos de consolidación democrática, es muy relevante resaltar que normalmente, si la consolidación democrática camina bien, no hay signos demostrativos de ningún tipo de descontento generalizado, dice Brunner. Más bien, la sociedad chilena muestra durante los últimos 8 años bajos grados de conflictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta. Por lo que el discurso del malestar para Brunner se funda en una visión ideológicamente neoconservadora que de sorpresa, dice el autor, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista chileno. Tironi, en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las élites, también contesta a este malestar que él ubica en las élites, y no en el pueblo, por decirlo de alguna manera, o no en la ciudadanía. Plantea que el malestar solo remite, digamos, a una élite reducida que no logra valorizar, y aquí cito al autor comillas, con todo lo que puede tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es 1000 veces preferible al estado de crisis permanente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve. Para este sociólogo, las élites
son las que prefieren los tiempos de crisis, porque en esos momentos, comillas, la vida es simplemente devorada por el activismo, las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, dice el autor, pero generalmente están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en el silencio de la normalidad. Una normalidad que para el autor estaría caracterizada por la disminución en el interés en la política, en los macroconflictos y el surgimiento en cambio de microconflictos sectoriales e individuales. Una normalidad que era urgente de aceptar, dice el autor, porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición. Las transiciones generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro sin grandes promesas de cambio, porque en ellos se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. Bueno, con esto, colegas, he tratado de dibujar el panorama del debate sobre el tiempo político de la transición en este primer gran ciclo que va desde el año 1990 hasta el año 1999. Muchas gracias por su atención y me imagino que ahora viene una ronda de preguntas. Muchas gracias, Cristina, y todos acá hacemos gestos, ¿no?, de agradecimiento para tu presentación. Y va a haber un espacio de preguntas. Yo ahora termino la grabación. No hacemos, hay mucha gente, ¿no? Yo sé que todos quieren aplaudir, pero se puede saturar esto. Estamos muy delicados de que esto no se desmorone, ¿no? Entonces, tenemos un espacio para unas 3 preguntas, ¿no? Voy a pedir, por favor, que sean preguntas. Ya hay gente levantando la mano: Ernesto Uribe, Nicolás Ortiz. Y comenzamos ya. Muchas gracias, Cristina, nuevamente. Para mí, como coordinador de la red, estoy muy contento de que tú también ya te hayas integrado a ella y tenemos que conversar cómo nos juntaremos cuando esta cosa, cuando nos vacunen a todos, ¿no? Eso dicen. Así Bien. parece. Bien, vamos a comenzar con las preguntas entonces.